Entonces, vamos a ver la tabla de verdad. Por ejemplo, vamos a repasar las tablas de verdad rápidamente, ¿ya? Vamos a anotarlas todas aquí de una vez, ¿ya? Vamos ahí. Primero, ¿cuál teníamos? La negación. ¿Cómo era la negación, chicas? ¿Alguien recuerda cómo era la negación? Si tenemos una proposición P que puede, ¿no es cierto? Como solo tenemos una, entonces solo tenemos verdadero o falso, ¿ya? No hay otra combinación posible, ¿ya? Negación era con este simbolito, ¿no? ¿Si se acuerdan? Ya, ¿y cuál era la negación? Solo negábamos el valor de verdad. Exactamente, justamente, solo negábamos eso y ya está. Lo que era verdadero pasa falso y lo que era falso pasa verdadero, ¿ya? ¿Qué teníamos más? La conjunción, ¿no es cierto? Ya, ¿y cuál era el símbolo de la conjunción, si se recuerdan? La B invertida. Muy bien, era una B invertida, ¿no es cierto? Ahí tenemos, muy bien. ¿Ya? Entonces, como tenemos ahora dos proposiciones, ya tenemos cuatro combinaciones, ¿no es cierto? Y para hacer las combinaciones poníamos así, ¿no es cierto? Verdadero, verdadero, falso, falso, ¿ya? ¿Y cuál era el resultado de esta? De la conjunción, solo era verdadero cuando las dos son verdaderas. Solo ahí es verdadero, ¿ya? Para el demás de los casos es todo falso, ¿no es cierto? ¿No es cierto, chicas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ya? Sí, sí, ¿no es cierto? ¿Ya? Y por último, tenemos la disyunción, ¿ya? Por último de las simples, ¿no es cierto? Porque de ahí vienen las complicadas. Igualmente teníamos dos proposiciones, ¿no es cierto? En este caso, las dos también van a tener cuatro combinaciones. ¿Cuál era el símbolo? Era una B, ¿no es cierto? Ya no nos confundamos esa B con el verdadero, ¿ya? Entonces vamos a poner todas las combinaciones posibles, verdadero, verdadero, falso, falso, ¿ya? Ahí están las cuatro combinaciones posibles. ¿Y cuándo esto era verdadero? Era verdadero si al menos una de ellas es verdadero, ¿no es cierto? Y era falso solo cuando las dos son falsas, ¿ya? Solo cuando las dos son falsas, ¿ya? Y habíamos visto una más que era la disyunción exclusiva, ¿ya? ¿Se acuerdan de esta disyunción exclusiva que les expliqué? ¿Ya? ¿Cuál era el símbolo de esta? La voy a anotar. ¿Se acuerdan que era un triángulo o en algunos libros le ponen una B y una rayita abajo, ¿ya? Entonces, esta disyunción exclusiva igualmente vamos a poner aquí dos proposiciones simples, ya vamos a poner sus combinaciones también, que era verdadero, falso, ¿ya? Verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Y cuándo esta era verdadero, chicas? ¿Se acuerdan? Cuando había un verdadero y un falso. Muy bien. Cuando ahí había un verdadero y un falso, ¿ya? Si los dos son iguales, era falso. Muy bien, gracias, gracias, compañero. Ya, ¿qué más teníamos? ¿Quién se acuerda? Por último teníamos la condicional. ¿Se acuerdan de la condicional? ¿Ya? Y el simbolito de esta era simple, ¿no es cierto? Igual tenemos dos proposiciones simples. Ya. Tenemos sus combinaciones verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Y el símbolo era una flecha, ¿no es cierto? Una flecha hacia la derecha. ¿Ya? ¿Y cuándo esto era verdadero? ¿Se acuerdan? La primera proposición es verdadera y la siguiente es falsa. Muy bien, solo en este caso, ¿no es cierto? Cuando el antecedente, ¿se acuerdan del antecedente y del consecuente? Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, solo ahí era falso, ¿ya? Y por último tenemos ¿cuál? El bicondicional. Solo son cuatro, ¿no es cierto? No, ¿qué digo? Solo son seis que tenemos que aprendernos, ¿ya? Asimismo voy a poner las proposiciones simples. ¿Y cuál era el símbolo? Una doble flecha. Muy bien, ¿no es cierto? Una doble flecha, uno para la derecha y otro para la izquierda, ¿ya? Ya, entonces vamos a poner las combinaciones. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, ¿no es cierto? ¿Y cuándo esto era verdadero, chicas? Cuando los dos signos son iguales. Verdadero, verdadero, falso, falso. Muy bien, ¿no es cierto? Solo cuando las dos son iguales, eso es verdadero, ¿ya? Y ya tenemos, ¿no es cierto? Y ahora se acuerdan que era una tautología, chicas. Cuando todo
el signo, ¿sabes? El signo es igual, sea verdadero o falso. Ya, casi, pero es cuando, No. cuando la tabla de verdad, Cuando los valores de verdad son de verdaderos. exactamente, cuando todos los valores de verdad son verdaderos. Muy bien, gracias compañera, ¿ya? Entonces vamos a trabajar esto. Todos los valores de verdad son verdaderos, ¿no es cierto? Eso es una tautología, ¿eh? Entonces vamos a practicar. Los ejercicios que les toman en la UNEMI son de este tipo. Ya, por ejemplo, les dan a ustedes un problema, les dan este de aquí. Digamos, tienen la proposición siguiente. Ya, esto es aquí. Y les dicen a ustedes, compruebe que es una tautología. Ya, ¿se acuerdan que no podíamos nosotros resolver como nos dé la gana? Primero teníamos que resolver los paréntesis, ¿ya? Entonces, ¿cuántas proposiciones vemos en esa proposición compuesta? ¿Cuántas proposiciones simples hay? Solo hay dos, ¿no es cierto, chicas? P y Q. Muy bien, ¿no es cierto? Solo hay dos proposiciones simples. ¿Cuántas combinaciones vamos a tener? 2 a la M, donde M es el número de proposiciones, ¿ya? 2 a la 2, vamos a tener 4 combinaciones posibles, ¿ya? Lo voy a anotar aquí, las dos proposiciones, y como solo tengo 4 combinaciones, solo voy a anotar verdadero, falso, ¿no es cierto? Verdadero, verdadero, falso, falso, ¿ya? Y ahora tengo que ir resolviendo todo el ejercicio, ¿no es cierto?, en mi tabla. Por eso la hago una súper grande, ¿ya? ¿Qué vamos a resolver primero? ¿Qué dicen si resolvemos primero este paréntesis de acá, ya? ¿Qué es lo que está dentro de ese paréntesis? P o Q, ¿no es cierto? Ya. ¿Se acordarán ustedes entonces de cuál era P o Q, la tabla de verdad de P o Q? ¿Cuál era la tabla de verdad? Solo es verdadero cuando, ¿qué? Cuando hay al menos un verdadero, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso? Si no se acuerdan, acá arriba está, ¿no es cierto? Ahí tenemos que era la disyunción, ¿no es cierto? O el lo lógico, ¿ya? Solo es falso cuando los dos son falsos. Aquí me equivoqué, ¿no es cierto? Y nadie me dijo nada, ¿ya? Ahí está. Ahora, ¿qué tal si resolvemos este de aquí? Pero, profe, eso ya resolvimos acá. Exactamente, pero ¿qué tal si lo ponemos de nuevo solo para demostración? No tienen que hacer eso si les toca ese ejercicio, pero vamos a ponerlo porque en el siguiente paso nos va a servir, ¿ya? ¿En qué paso? Cuando ya hacemos todo esto. ¿Qué es esto? Una bicondicional, ¿no es cierto? Eso es una bicondicional. Entonces ahora sí vamos a hacer P o Q, sí y solo sí, P o Q, ¿ya? Entonces vamos a analizar esas dos columnas. Esta para esta de acá y esta de aquí para esta de acá, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, en la condicional, ¿cuándo es verdadero? Ahora los signos son iguales. Serían verdaderos. Cuando los dos signos son iguales, muy bien, ¿no es cierto? Aquí está si no nos recordamos. Solo cuando los dos son iguales es verdadero, ¿ya? Entonces, vamos ahí. Aquí son iguales, entonces, verdadero. Aquí son iguales, verdadero. Aquí también son iguales, entonces, verdadero. Y aquí también, por último, son iguales, ¿no es cierto? Entonces, el resultado es que una tautología, ¿no es cierto? Esto es una tautología y ustedes cuando les pregunten, ¿esto es una tautología? ¿Ustedes qué dicen? Y es una tautología, ¿no es cierto? ¿Ya? Hasta ahí estamos, ¿verdad? Ahora, ¿se acuerdan que era una contradicción? ¿Quién me dice que era una contradicción? ¿Se acuerdan de la anterior clase? Cuando los cuyos valores de verdad son falsos. Exactamente. Vamos a poner cuya tabla de verdad, ¿ah? Cuya tabla de verdad es toda falsa, ¿no es cierto? Como las mentiras de él, ¿no es cierto? Falso. Ya, entonces, vamos, y si a ustedes les preguntan, les dicen, por ejemplo, tienen este ejercicio, dado este ejercicio, les dicen a usted, dado este ejercicio, P o Q, todo negado, sí y solo sí, P o Q,
Ya si ustedes les dicen eso, compruebe que eso es una contradicción. ¿Qué harían ustedes? Primero, ya saben, contamos cuántas proposiciones simples hay. Solo hay dos, P o Q. ¿Por qué solo dos? Porque aquí se vuelve a repetir P o Q. Entonces, por eso solo hay dos. ¿Cuántas combinaciones posibles con dos proposiciones tenemos? 2 a la M. Donde M solo tenemos dos proposiciones. Por lo tanto, solo hay 4 combinaciones posibles, ¿ya? Entonces, pongo mis proposiciones simples en la tabla. Ya como solo son 4, voy a hacer así. Verdadero, falso, ¿no es cierto? Verdadero, verdadero, falso, falso. Ya. Y ahora, ¿qué hago primero? ¿Qué tal si hacemos esta primero? ¿Por qué esta primero y no por qué esta? Porque son iguales, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer esa. Vamos a ponerla de otro color, ¿ya? Vamos a ponerla P o Q. ¿Ya? ¿Cuándo es verdadero P o Q? ¿Qué dicen ustedes? Cuando al menos una es verdadero, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, aquí tenemos dos verdaderos, por lo tanto, esas dos son verdaderos, ¿ya? Aquí dos verdaderos, aquí un verdadero, un verdadero, y aquí dos falsos. Entonces, solo aquí es falso, ¿ya? Ahora voy a hacer lo negado de P o Q. Voy a hacer lo negado de P o Q. Pero ya no voy a hacer P o Q porque ya lo tengo aquí. Solo voy a negar eso. Negado de P o Q, ¿ya? Entonces, lo que está verdad, le pongo falso. Lo que está verdad, le pongo falso. Y lo que está falso, le pongo ¿qué? Verdadero, ¿no es cierto? Ya estamos ahí, ya está. Ya está eso, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué nos toca hacer? Por último, ya nos toca hacer todo el ejercicio que es la bicondicional, esta bicondicional de acá, ¿ya? Entonces vamos a hacer negación de P o Q, bicondicional de P o Q, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a hacer ahorita al final, ¿no es cierto? Para paso final. Ya, ¿y cuándo eso era verdadero, chicas? Solo cuando, ¿qué? Si no se acuerdan, acá está, ¿no es Son cierto? iguales. Solo cuando son iguales. Muy bien, solo cuando son iguales, esto es verdadero. Entonces, ¿aquí son iguales? No, falso. ¿Aquí son iguales? No, no es cierto, falso también. ¿Aquí son iguales? Falso también, ¿no es cierto? Y por último, acá también es falso. ¿Ya? Entonces, cuando les pregunten a ustedes, ¿eso es una contradicción? Ustedes, ¿qué responden? Sí, es una contradicción. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Entendido cómo se resuelve igualmente tablas de verdad, chicas? ¿Ya? Y por último, ¿qué teníamos? ¿Se acuerdan que era el último que teníamos? Indeterminación. La indeterminación. Ambivalencia. O eso también, ambivalencia, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, indeterminación, no me acuerdo el otro, ¿ya? Y teníamos algo más que no me... Bueno, ya lo recuerdo y después vamos, ¿ya? Pero la indeterminación o la ambivalencia era cuando, ¿qué? Cuando en la tabla de verdad se presentan tanto valores falsos como valores verdaderos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, vamos a ver igualmente un ejemplo, ¿ya? Vamos, tenemos P. ¿Cómo se llama ese símbolo en lenguaje natural? O Q, ¿no es cierto? Sí, entonces P. Ya, si P o Q, entonces P. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas proposiciones simples tenemos en esa proposición compuesta? Igualmente, solo tenemos dos, ¿no es cierto? 2 a la 2, por lo tanto, ¿no es cierto? Porque la fórmula es 2 a la m para ver cuántas combinaciones posibles tenemos. En este caso solo tenemos 2, por lo tanto van a haber 4 combinaciones posibles, ¿ya? Entonces vamos a poner PQ. Y como tenemos solo 2, ¿qué hacemos? ¿Verdadero, falso, verdadero? Falso, verdadero, verdadero, falso, falso, ¿ya? Y ahora hacemos P o Q. Ya tenemos a la agüita, ¿no es cierto? Ya no sabemos a la agüita, como dicen por ahí. Ya, solo es verdadero cuando al menos uno de ellos sea verdadero y solo es falso cuando los dos son falsos, ¿ya? Y ya está. Ahora, ¿qué hacemos por último? Por último, ¿qué vamos a hacer? Ya vamos a hacer todo el ejercicio completo, ¿no es cierto? Si P o Q, entonces P. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos que analizar? Esta columna de aquí,
¿Con cuál? Con esta columna de acá, ¿no es cierto? Pero fíjense el orden, porque cuando ustedes tienen un condicional, no, no nos da lo mismo el orden, ¿ya? Tenemos que fijarnos en el orden, porque fíjense, no es lo mismo verdadero y falso que falso y verdadero, porque no me dan dos valores distintos de verdad, ¿ya? Entonces, primero, acá tenemos que fijarnos va a ser la primera que debemos analizar, que sería esta columna de acá, la primera, ¿no es cierto? Y la segunda sería la de acá. ¿Hasta ahí entendido, ya? ¿Y cuándo un condicional es falso? ¿Solo cuando es falso? Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ¿ya? Por lo tanto, el antecedente es verdadero y el consecuente es verdadero, ¿qué me dan? Verdadero, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, chicos, ¿ya? Ahora, vamos con la siguiente. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es verdadero, ¿qué me da? Verdadero. Muy bien. Ahora, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ¿qué me da? Falso. Exactamente, solo ahí cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, me da falso, ¿ya? Muy bien. ¿Y cuando el antecedente es falso y el consecuente es falso? Verdadero. Muy bien, ¿ya? Entonces, ¿eso qué es? Una indeterminación. Esto sí es una indeterminación, ¿no es cierto? Si le preguntan a ustedes, ¿eso es una indeterminación? Sí, es una indeterminación, ¿ya? Y ya tenemos todo, ya hemos visto los repasados, ¿ya? Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos 6 conectores lógicos, que son la negación, la confusión, la disyunción exclusiva, que a veces le ponen este triangulito o a veces le ponen esta B con un menos abajo, ¿ya? Ahí tenemos las tablas de verdades de cada uno, tenemos la condicional y la bicondicional, ¿ya? Y ahí tenemos qué es una tautología cuando todos son verdaderos, ¿ya? ¿Qué es una contradicción cuando todos son falsos? ¿Y qué es una indeterminación cuando puede ser verdadero o puede ser falso, ¿ya? Y que también hemos visto ayer, equivalencias, ¿no es cierto? Ya, entonces ya tenemos todas las bases para nosotros resolver, ahora sí. Por último tenemos la equivalencia, ¿no es cierto? Es cuando ustedes les pregunten o les preguntan, le dicen, esto de aquí, por ejemplo, es equivalente, ¿no es cierto? A esto de acá. Negación de P o negación de Q, todo negado. Esto de acá, ¿y cómo comprobaban ustedes que eso es verdadero? ¿Cómo comprobábamos? Teníamos que hacer la tabla de verdad de esto y teníamos que hacer la tabla de verdad de esto de acá, ¿no es cierto? A ver, vamos a repasar un poquito, ¿ya? Entonces vamos a hacer primero la tabla de verdad de eso, todo rápido. Ustedes, chicas, ya se saben qué, chicos y chicas, ahora sí, ¿ya? Ya se saben qué es esto. ¿Cómo se llama ese conector lógico? Conjunción, ¿no es cierto? Y es una I, ¿no es cierto? Licenciado, buenas Ya, noches. es Mi una nombre es I. Dani. Dale. Que disculpe, es que el día de ayer yo no pude ver la clase. O sea, pero yo más o menos me acuerdo de eso. No sé si tal vez, o sea, pueda explicarlo así rapidito como generalmente. O sea, para Ya, yo Dani. poder recordar un poco. Sí, disculpe las molestias, licenciado. Ya, no te preocupes, Dani, ya. Igualmente en la página web en precavidos.com, en el curso, siempre cargamos las clases, ¿ya? Ahí puedes revisar también, ¿ya? Pero Ya, gracias. más o menos, Dani, lo que estábamos viendo justamente era los conectores lógicos. Bueno, estábamos justamente haciendo un repaso, ¿ya? Entonces, ¿qué vimos, chicas? Vimos ahorita es una negación, ¿no es cierto? La negación, si tú tienes una proposición, Dani, una proposición no es nada más que una oración que puede ser verdadera o puede ser falsa, ¿ya? Por ejemplo, el gato corre. ¿El gato corre puede ser verdad? Sí, ¿no es cierto? Porque puede haber un gato corriendo. Por ejemplo, ahora otra te digo, por ejemplo, el sol sale mañana. ¿Puede ser verdadero o puede ser falso? Sí, ¿no es cierto? Porque el sol puede salir o no puede salir mañana. Pero si te digo, por ejemplo, ¿qué hace Carlos? Que es una pregunta, ¿ya? ¿Qué hace Carlos? ¿Eso puede ser verdadero o falso? No, ¿no es cierto? Por lo tanto, esa no es una proposición. Una proposición es una oración que puede ser verdadera o falsa, ¿ya? Entonces, a las proposiciones se les nombra con letras minúsculas, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, P. P es una letra minúscula
Y P puede ser cualquier proposición que yo me invente. Por ejemplo, el gato vuela, ¿ya? El gato vuela, ¿ya? Y este gato vuela puede tener dos combinaciones posibles, ¿no es cierto? Puede ser verdadero o puede ser falso, ¿ya? Cuando tú trabajas con conectores, como decía ayer, chicas, la negación no es un conector lógico, ¿ya? Pero nos sirve a nosotros para negar una proposición. Si algo es verdadero, pasa a ser falso, ¿no es cierto? Y si algo es falso, pasa a ser verdadero, eso ya. La negación es lo más simple que se puede haber, ¿no es cierto? Ahora, tenemos otro conector lógico que era la conjunción, ¿ya? La conjunción, para recordar igualmente con todos, era un I lógico, ¿ya? En lenguaje natural es un I. ¿Y cuál era el símbolo? El símbolo era una B invertida, ¿ya? Que es justamente este de aquí, ¿sí ves? Ahora sí, la conjunción es un conector lógico. ¿Y por qué se les llama conectores lógicos? Porque unen dos proposiciones, ¿ya? Dos proposiciones simples unen los conectores. En este caso, la conjunción está uniendo esta P con esta Q y el resultado es P y Q, ¿ya? ¿Y cómo es un ilógico? Los dos tienen que ser verdadero. Este y este tienen que ser verdadero para que el resultado me dé verdadero, ¿ya? ¿Entendido, Dani? Entonces, en el ilógico solo va a ser verdadero cuando ambos son verdaderos, ahí te va a dar un verdadero en el resultado, ¿ya? Ahora pasamos con la disyunción. ¿Cuál era en el lenguaje natural? Era la O, ¿ya? ¿Y cuál era el símbolo? Era justamente una B así, ¿ya? Una B. Ya no te confundas esta B con este verdadero de aquí, ya es una B un poco más pequeña, ¿ya? Igualmente este conector lógico une mis dos proposiciones, que en este caso es P o Q, ¿ya? Y el resultado me va a dar P o Q, ¿ya? Y este como mismo dice, que al menos una sea verdadero, o este es verdadero, o este es verdadero para que el resultado me dé verdadero, por eso te dices, si P o Q son verdaderos, si alguno de ellos es verdadero, el resultado me va a dar verdadero, ¿ya? Por lo tanto, si hay al menos un verdadero en cada una de las proposiciones, el resultado te va a dar verdadero, ¿ya? Solo te va a dar falso cuando ambas son falsos, ¿ya? Ahora, tienes disyunción exclusiva. La disyunción exclusiva, nosotros ayer la vimos al último porque te puedes fijar que la tabla de verdad de la disyunción exclusiva es justamente la negada a la bicondicional. ¿Sí ves? Si aquí es verdadero, aquí tienes falso. Si aquí tienes falso, acá tienes verdadero, ¿ya? Es lo contrario, ¿ya? Ya, la disyunción exclusiva. ¿Se acuerdan, chicas? A ver, ¿cuál era a ver, cómo les diría? ¿Cuál era en lenguaje natural? Ya me acuerdo. ¿Cuál era en lenguaje natural la disyunción exclusiva? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuál era en lenguaje natural? No dijo, dice. Que cuando las dos eran verdaderas, la respuesta va a ser falsa. Ya, muy bien. Ese sería, ¿no es cierto? Eso sería, ¿no es cierto? ¿Cómo sería? La tabla de verdad, ¿no es cierto? De la disyunción exclusiva, ¿ya? A ver, vamos a ver, verán, ya. Más o menos en el lenguaje natural es un o, sí, solo sí. Es como un o, si algo pasa, ¿ya? Entonces los vamos a poner sí, solo sí, ¿ya? O sí, solo sí, ¿ya? Más o menos ese sería en el lenguaje natural, mi disyunción exclusiva, ¿ya? Y los símbolos, como están aquí, Dani, en algunos libros te ponen un triángulo, o en algunos libros te ponen una B con una rayita para abajo, como está, ¿ya? Y justamente como nos dice ahí, como nos dijo la compañera, esto pasa solo cuando solo es falso cuando los dos son verdaderos, ¿ya? O cuando los dos son falsos. Solo ahí es falso, ¿ya? Si tienes un verdadero y un falso, un verdadero y un falso, el resultado te da verdadero y falso, ¿ya? Ahora, el de la condicional, ¿no es cierto? El de la condicional, tú vas a tener sí, la proposición, entonces, ¿ya? La otra proposición, entonces, ¿cómo se lee? Si P, entonces Q, ¿ya? Si algo se cumple, entonces debe cumplirse lo otro. Si P se cumple, entonces debe cumplirse Q, ¿ya? Más o menos así, sí, entonces. ¿Y cuál era el símbolo? Una flechita, ¿no es cierto? Ya, y esto era verdadero en todos los casos, excepto cuando el antecedente, que es lo que tiene que suceder para que
Q, que es el consecuente, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Ya? Solo cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ahí el resultado es falso, ¿ya? Esa sería la tabla lógica del condicional. Y por último tienes el bicondicional. El bicondicional, justamente como te decía, es lo contrario de la disyunción exclusiva, ¿ya? Y el bicondicional era sí y solo sí en lenguaje natural, ¿ya? Sí y solo sí. Y el símbolo justamente es unas flechas dobles, ¿ya? Y esto es verdadero cuando ambos son verdaderos o cuando ambos son falsos, ¿ya? Lo contrario a la disyunción exclusiva. Y ahí teníamos, ¿ya? Ahora estábamos repasando cómo resolver tablas lógicas mientras repasábamos qué era una tautología. Una tautología es que la tabla de verdad, todos los valores de verdad te van a dar verdaderos, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuáles son el resultado de los valores de verdad de esta proposición compuesta? Son estos de aquí, ¿ya? Ya vamos a hacer un ejemplo de nuevo, ¿ya? Y ves como todos te dan verdadero, entonces por lo tanto esto es una tautología, ¿ya? Ahora, ¿qué era una contradicción? Cuando en una proposición compuesta todos los valores de verdad te dan falsos a ti, ¿ya? Entonces, en este caso hemos visto y hemos resuelto este ejercicio y vemos que si todos son falsos, entonces esta sí es una contradicción. Y por último tenemos una indeterminación. Cuando los valores de verdad de la proposición compuesta, que es esta de aquí, te dan algunos verdaderos y te dan algunos falsos, ¿ya? Entonces, cuando te pasa eso, eso es una indeterminación, ¿ya? ¿Y qué era una equivalencia, ya? Cuando nosotros hacemos la tabla de verdad, que era justo lo que vamos a repasar ahorita, de P y Q, vemos que la tabla de verdad es igual a esta proposición compuesta, entonces eso es equivalente, ¿ya? Entonces justamente estábamos repasando eso, Dani, ¿ya? A ver, ahora sí, chicas, vamos, ¿cómo se llamaba esto? Este conector se llamaba conjunción, ¿no es cierto? Y la conjunción, si no se recuerdan, solo era verdadero cuando los dos son verdaderos, la conjunción es verdadera, ¿ya? De ahí sí no es falso, ¿ya? Entonces vamos a poner, solo cuando los dos son verdaderos, eso es verdadero. Entonces tenemos verdadero, falso, 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 ¿ya? Ahora, dice que compruebe si esto es equivalente a esto de acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? ¿Cuántas proposiciones compuestas tenemos? Tenemos dos, ¿no es cierto? Entonces vamos a ponerle en una tabla, ¿no es cierto? P y Q. ¿Ya cuántas combinaciones posibles tenemos cuando tenemos dos proposiciones compuestas? Solo dos. Verdadero, falso, ¿ya? Y tenemos verdadero, verdadero, falso, falso. Ya, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos, chicas, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que resuelvo primero? Lo que está en paréntesis, ¿ya? Pero lo que está en paréntesis también está como trabajado. Entonces, primero voy a resolver qué era lo otro que resolvía primero, las negaciones. Entonces, voy a negar P. ¿Ya? ¿Cuál sería el resultado de negar P? Lo que estaba verdadero lo paso a falso, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí está verdadero, lo paso a falso. Aquí está verdadero, lo paso a ¿qué? A falso. Aquí está falso, lo paso a verdadero. ¿Ya? Ahora sí, ¿cómo sería la negación de Q? Ustedes, chicas. Chicos y chicas, ¿qué dicen? Lo que está verdadero lo paso a falso, ¿no es cierto? Aquí sería falso, verdadero, ¿ya? Hasta ahí está claro, ¿no es cierto? ¿Ya? Sí, ¿no es cierto? Está súper fácil, ¿ya? Ahora, ¿qué hago? Ahora sí ya voy a hacer, ¿cómo se llama este conector? ¿Cómo se llamaba? Disyunción, ¿no es cierto? Ahora sí voy a hacer la disyunción y le voy a poner en paréntesis. Disyunción, ¿ya? Como ahora tengo que analizar, veo que en la disyunción estoy analizado negado de P, tengo que analizar esta columna de aquí. ¿Con cuál? Con la negado de Q, que sería esta columna de acá, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, en la disyunción, ¿cuándo era verdadero? Si no se acuerdan, vienen a la tabla y dicen, esto es verdadero solo cuando al menos tenga un verdadero, una proposición sea verdadera, eso es verdadero, ¿no es cierto? Ya, entonces aquí como veo dos falsos, no. Entonces aquí es falso. Aquí sí tengo un verdadero, ¿no es cierto? Entonces verdadero. Acá también tengo un verdadero. Entonces verdadero. Acá también tengo dos verdaderos, entonces verdadero, ¿ya? Entonces, ¿qué me falta? Negar esto, me falta negar esto porque miren este símbolo de aquí, este de aquí me falta, ¿no es cierto? Resolver ese de ahí. Ya, entonces finalmente voy a negar todo eso, ¿ya? Pero justamente todo eso ya lo tengo aquí en esta columna, ¿no es cierto? Entonces lo único que tengo que hacer es negar esta columna de acá. Entonces aquí tenemos verdadero,
falso, 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 ¿ya? Ahora, ¿qué es lo último que hago? Veo si esta columna de aquí es el resultado de la tabla de verdad de la primera proposición compuesta, es la misma que la columna de acá, que es el resultado de la tabla de verdad de la segunda proposición compuesta, ¿no es cierto? ¿Son iguales o no son iguales? Sí, son iguales, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto sí es equivalente, ¿no es cierto? Eso sí es una equivalencia. ¿Ya? Estamos hasta ahí, chicas y chicos, ¿no es cierto? Está fácil, ¿no es cierto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Sí? Hasta ahorita está entendido, licenciado. ¿Ya? Ahora, ¿qué sería una implicación? Una implicación nada más va a ser el condicional, ¿no es cierto? Que algo implica que si sucede P, entonces sucede Q. Esa será una implicación por si les toman, ¿ya? Ahora sí, chicos, ¿ya? Ya tenemos toda la base, ahora sí. Ya no nos podemos quejar al hacer, ¿ya? Ahora voy a ver si yo tengo en mis archivos. Eh, Déjenme ver. Tenía aquí justamente el cuestionario de la Universidad de Guayaquil, ¿ya? Entonces, hasta que busque, ustedes vayan repasando sus tablas de verdad y sus conectores lógicos hasta ver dónde está la parte de matemáticas justamente aquí, ¿ya? A ver, vamos a ver, por acá está, ¿ya? Vayan repasando ustedes, que ahora sí, no nos podemos equivocar. Y ya saben que esto, y yo lo otro ya resolví ayer solito, hoy solito. Yo ya no quiero resolver, ya estoy cansado. Estoy cansado, jefe. Dicen por ahí. Ya les toca ahora sí resolver a ustedes. Ya. Que no aparece, oiga. Aquí está, aquí está. Ya, ahora sí. A ver, vamos a ver si podemos anotar aquí. Sí podemos. Ya, ahora sí. Se fregaron, muchachos. Se fregaron. Vamos ahí. ¿Quién quiere resolver primero? Vamos a ver cuántos estamos. A ver. ¿Qué dices, Maffer? ¿Qué dices, Maffer? Vamos a resolver contigo este ejercicio de acá, que es el primerito, ¿no es cierto? Está fácil, dice. Dado los siguientes enunciados, dice, la capital de la provincia de Esmeraldas es Atacama, ¿ya? El primer enunciado. Las Islas Galápagos pertenecen al Ecuador. Que viva Quito, luz de América. Hubo temblores o inundaciones. Ecuador tiene un total de 23 provincias. La cantidad de enunciados que representan proposiciones es igual a ¿cuántos? Entonces lo que tenemos que hacer es analizar si cada enunciado de esto, cada oración, es una proposición. A ver, ¿qué tú dices? ¿La primera es una proposición, sí o no? Sí, es una proposición. Tú dices que sí. A ver, la segunda, ¿será una proposición? Sí. Ya, muy bien. La tercera, No. muy bien. No, no es cierto, porque eso no puede catalogarse como en verdadero o falso, ¿ya? A ver, la cuarta. Ujú. ¿La cuarta sí o no? No. Ya, muy bien. No, no es cierto, porque es una pregunta, ya, muy bien. ¿Y la quinta? También sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Ya, entonces, ¿cuál es tu respuesta final? ¿La A, la B, La la opción C o la D? La C. Ya, muy bien. Pues, muy bien. Gracias, Mafer. A ver, vamos con el siguiente. Mafer lo hizo súper bien. A ver, Susi, te toca a ti, ¿ah? A ver, Susi, ¿qué dice? Selecciona el número de combinaciones, filas de tabla de verdad, que tiene una tabla de verdad de 4 proposiciones. A ver, ¿cómo resolverías eso, Susi? ¿Cómo resolverías esto de aquí, Susi? Tienes una tabla de verdad de 4 proposiciones simples, que pueden ser P, Q, R, S. ¿Ya? ¿Cuántas combinaciones posibles voy a tener? ¿Qué dice Susi? ¿O quién le quiere ayudar? Katy, Dani, ¿quién le quiere ayudar? ¿Quién más está?
Tal vez serían 12. No, No, no. o sea, porque son 4. ¿Ya cómo se resolvía eso, chicos? ¿Se acuerdan? Casi latina, Dani, ¿no es cierto? Era 2 elevado al número de proposiciones. 2 a la m, donde m es el número de proposiciones simples, ¿ya? ¿Cuánto es m en este caso? 4, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Son 4. ¿Y 2 a la 4 cuánto es? 16. Muy bien, por lo tanto, hay 16 combinaciones. La respuesta correcta era la D. ¿Ya? ¿Se acuerdan dónde hacíamos esto? Hicimos en el ejercicio también, ¿se acuerdan? Les voy a mostrar para que no digan el profe no enseñó eso. Ahí está, ¿no es cierto? Ahí está, 2 a la M, por ejemplo, en este caso solo teníamos 2 proposiciones simples, que eran P y Q. Ya, en el problema que a ustedes les dan, les dicen 4 proposiciones simples, ¿ya? Por lo tanto, esas 4 proposiciones simples me representan 16 combinaciones posibles, ¿ya? Ya, ahora sí, vamos con la siguiente. Dadas las siguientes proposiciones, la número A, por ejemplo, dice la bandera de Ecuador tiene un solo color y la número B dice A sobre B es igual a B sobre A menos 1, ¿ya? Escoja la proposición que tenga un valor de verdad de falso. ¿Quién quiere resolver este ejercicio? Pase el pizarrón. No, mentira. A ver, ¿cómo resolveríamos ese ejercicio? A ver, ¿a quién le toca? ¿Qué dices, Katy, tú? ¿Qué dices, Katy? ¿Cómo resolveríamos este ejercicio de aquí? Dadas las siguientes proposiciones, escoja la proposición que tenga un valor de falso, ¿no es cierto? Hay que saber qué valor de verdad tiene cada proposición. Por lo tanto, vamos a ver qué valor de verdad tiene la primera. La bandera de Ecuador tiene un solo color. ¿Eso es verdadero o es falso? Falso. Muy bien. Ahora, la segunda, ¿esto es verdadero o es falso? ¿Qué dice? A sobre B es igual a B sobre A menos 1. ¿Sí o no? ¿Cómo vamos en matemáticas? Verdadero. Ya, muy bien. Esto es verdadero, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos que la proposición A es falsa y que la proposición B es verdadera. Entonces ahora sí tenemos que analizar cada opción, ¿no es cierto? Tenemos que analizar primero la conjunción, después la disyunción, ¿qué digo? La disyunción, después la disyunción exclusiva, después la conjunción y después la negación de A. Y ver cuál es la correcta, ¿no es cierto? ¿Cuál me da falso? Yo, porque soy bueno, les voy a dar con esto de acá, con la D, negación de A. Con la D. Negación de A dice que es negación de falso, por lo tanto el resultado me da verdadero, entonces esta no es, ya les ayudé, ahora sí. Hagan ustedes estas de acá y me dicen cuál es la verdadera. Ya la D no es, ¿no es cierto? Porque la D estoy negando A, y negación de A estoy negando falso, y negación de falso me da verdadero. Por lo tanto, la D no es, ¿ya? A ver, ahora sí, la D no es. Sabemos que la D no es porque la D me da falso. Entonces, ¿cómo sería A o B? ¿Cuándo es verdadero? ¿Cuándo es falso eso? Cuando las dos son falsas, solo cuando las dos son falsas, ¿no es cierto? Ahí me da un falso. Por lo tanto, yo tengo que A es verdadero, que digo que A es falso y B es verdadero. Por lo tanto, el resultado de aquí es verdadero, ¿no es cierto? Ya les ayudé la A. Ahora hagan ustedes. ¿Cómo era la disyunción exclusiva? ¿Ya? ¿Cómo era la disyunción exclusiva? ¿No se acuerdan cuál era la tabla de la disyunción exclusiva? Pues vamos acá. Pum, pum, ¿dónde está la tabla de verdad de la disyunción exclusiva? Aquí está. Verdadero, la respuesta es falsa. Exactamente. Solo es verdad, solo es falso cuando ambas son iguales. Solo cuando ambas son iguales esto es falso. Entonces vamos a ver si ambas son iguales. No eran iguales, ¿no es cierto? Por lo tanto, como no son iguales, como el uno es verdadero y el otro es falso, entonces, ¿qué me da? Me da verdadero. ¿Ya?
o me da falso. ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿qué me da la B? A ver, mm, voy a preguntar, Mafer, a ver, ¿qué pasó, chicos? Está fácil. Mafer, ¿qué me da la B? ¿Verdadero o falso? A ver, cualquiera, ¿qué me da la B? ¿Verdadero o falso? ¿Me da el resultado verdadero o falso? Aquí me da verdadero, ¿no es cierto? ¿Qué me da la B, chicos? Ay. A ver, vamos a ver. B en este caso que... ¿Verdadero? Ah, verdadero, ¿no es cierto? Ya. Ahora sí, por último, ¿qué me da esto? En este caso A es falso y verdadero, ¿qué me da? ¿Cuál es el resultado? Falso y verdadero, ¿qué me da? Falso. Muy Falso. bien, ¿no es cierto? Que en la disyunción, solo cuando los dos son verdaderos me da verdadero. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La C. Ya, muy bien, chicas, ya, muy bien, chicos. Ya. Sí. A ver, ahora sí. Dada la siguiente proposición, tengo sed, tengo hambre, indique qué operador lógico está presente. ¿Ya? Ahora sí no les voy a ayudar en nada. Nada hasta que alguien me diga la respuesta y me explique el porqué. Tengo sed, tengo hambre. A ver, vamos a ponerle, por ejemplo, a como tengo sed, ¿no? A va a ser la proposición tengo sed. Y B va a ser la proposición tengo hambre. ¿Ya? Entonces, sabiendo eso, chicas y chicos también, a ver, esta coma, ¿qué representa? Por ejemplo, tengo sed, coma, tengo hambre. ¿Qué conector de los que vimos, de todos los conectores lógicos que vimos, me La representa negación. una coma? No, una coma es tengo sed, coma, tengo hambre, ¿ya? Son dos proposiciones, por lo tanto la negación no es, ¿no es cierto? Porque la negación solo trabaja con una proposición. Entonces la negación no es. Entonces vamos a analizar si es una conjunción, una disyunción exclusiva, una condicional o una bicondicional. Esa coma, ¿qué me representaría? Tengo sed, coma, tengo hambre. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Será una disyunción exclusiva? Una conjunción. Muy bien, una conjunción, ¿no es cierto? ¿Por qué una conjunción? Gracias, compañera. Ya. ¿Pueden nomás apagarle su micrófono, por favor? Ya, muy bien. ¿No es cierto? Muy bien, compañera. La que dijo conjunción se va a ganar un punto, ¿no es cierto? Porque la conjunción en lenguaje natural era la I, ¿no es cierto? Pero ¿se acuerdan que les había dicho que se puede expresar de varias formas los conectores lógicos? Una de ellas es justamente la coma, porque la coma me está diciendo, tengo sed, coma, tengo hambre, porque tengo sed y también tengo hambre, ¿no es cierto? Por eso la coma. Entonces, otra forma de expresar la conjunción ha sido con la coma, ¿ya? Por lo tanto, la conjunción es la respuesta correcta. A ver, aquí hubiéramos descartado la negación y la disyunción exclusiva, porque la disyunción exclusiva es una O, ¿ya? La única que los podría haber estado dando problemas es justamente la disyunción exclusiva, ¿no es cierto? No la inclusiva, sino la exclusiva, ¿ya? Por lo tanto, la B es la respuesta a la conjunción, ¿ya? A ver, ahora tenemos, dice, este ejercicio. Ahora, dadas las siguientes proposiciones, ¿ya? Tenemos a Juan compra Bitcoin, ¿ya? Está fácil ese, ¿no es cierto? Y B, Juan se vuelve rico. Ya tenemos esas dos proposiciones. Juan compra Bitcoin, Juan se vuelve rico, ¿ya? Dice, y tenemos las proposiciones compuestas P. P nos dice, si Juan compra Bitcoin, entonces se vuelve rico, ¿ya? Juan se vuelve rico dado que compra Bitcoin. Y por último, Juan se vuelve rico porque compra Bitcoin. Ya. Y nos dice el problema. Entonces, se cumple que ves el antecedente en las proposiciones Q y R, A es el consecuente en B es o A es ¿Cuál de esas es verdadera? Solo hay una verdadera, nos dice, ¿ya? Entonces ahí tenemos, chicos, ¿ya? Voy a hacer un poquito más pequeño. Ahí está.
Tenemos las proposiciones simples. Juan compra Bitcoin, Juan se vuelve rico. Entonces vamos a analizar en lenguaje natural esta de aquí. ¿Cómo sería en lenguaje natural esta de aquí? Si Juan compra Bitcoin, entonces... Se vuelve rico. Mande, no te escuchamos muy bien, Emma. Pero lo que quiso decir Maffer seguramente, ¿no es cierto? Que dice que separemos, profe, dice, separemos cuáles en esta oración, cuáles son las proposiciones simples, ¿no es cierto, Maffer? Bien, está bien. Te vamos a separar, vamos a ver. ¿Dónde está la primera proposición? Aquí está, Juan compra Bitcoin. ¿Dónde está la segunda? Aquí está, se vuelve rico, ¿no es cierto? Esta es la A y esta de aquí es la B. Ya, muy bien, Maffer, gracias. A ver, entonces ahí tenemos la proposición A y tenemos la proposición B. Por lo tanto, lo otro deben ser conectores lógicos. Este sí, entonces debe ser un conector lógico. ¿Qué conector lógico es ese sí? Entonces, Condicional. muy bien. Ya, ¿no es cierto? Si esta es la A y esta es la B, entonces va a ser un condicional. Si A, entonces B. Ya, muy bien. Muchas gracias, compañero. ¿Ya? Y así tenemos que hacer la Q también. Entonces vamos a ver cuál es una expresión lógica, esta expresión natural, ¿ya? Dice, Juan se vuelve rico dado que compra Bitcoin. Entonces vamos igualmente a analizar dónde están las proposiciones. Aquí está la primera, Juan se vuelve rico. ¿Y dónde está la segunda? Compra Bitcoin, ¿ya? ¿Cuál sería mi conector lógico en este caso? Dado, ¿qué sería mi conector, ya? Y eso, ¿qué conector lógico es, chicos? ¿Qué conector lógico es dado que? ¿Ya? Piénsenlo un poquito. Ahora vamos a ver la siguiente. La siguiente dice, Juan se vuelve rico porque compra Bitcoin. Aquí Juan se vuelve rico está una proposición. ¿Qué proposición está? La B, ¿no es cierto? Aquí está la B y acá también está la B, ¿ya? ¿Y dónde está la A? Compra Bitcoin. Aquí está la A y aquí está la A, ¿ya? Entonces, en proposición lógica, ¿qué creen que está aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es este dado qué? ¿O qué es este por qué? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dices, Dani, tú? ¿Qué dices, Maffer? ¿Qué dice Susi? ¿Qué dice Katy? ¿Qué dicen, chicas? A ver, ¿qué dicen, chicas y chicos? ¿Bicondicional o condicional? Bicondicional. No, No. es un condicional, porque el bicondicional es sí y solo sí, ¿no es cierto? Y todas las variantes posibles del sí y solo sí. Ya, pero en este caso, ¿cómo nos damos cuenta que es un condicional? Porque en el condicional, ¿se acuerdan? Hay un antecedente y hay ¿qué más? Un consecuente, ¿ya? ¿Y qué era el antecedente? Es la acción que necesita necesariamente pasar para que el consecuente se dé. ¿Qué es la consecuencia? Es lo que pasa porque el antecedente se dio. ¿Ya? Y aquí nos damos cuenta que aquí sí es un condicional. ¿Por qué? Porque está el dado que. Dado que algo pasó, pasa lo otro, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería en condicional eso? A ver, ¿cómo sería? A ver, cualquiera de ustedes, chicos. Verán que estas son las preguntas más fáciles. Este es el cuestionario. Esto no es lo que le toman en la Universidad de Guayaquil. Esto es lo que le dan porque son muy fáciles estos ejercicios. A ver, chicos, vamos ahí. No los quiero desmotivar, los quiero animar. Entonces, si B, entonces A. O si A, entonces B. ¿Quién vota por la opción número 1 y quién vota por la opción número 2? Opción 1. Ya. ¿Quién vota por la 2? A ver, fijémonos en esta oración. ¿Cuál de esto es el consecuente y el antecedente? ¿Qué es lo que tuvo que pasar para que el otro suceda? Miren,
Juan se vuelve rico dado que compra Bitcoin. ¿Cuál será el antecedente? Compra Bitcoin. Ya, entonces dice que compra Bitcoin es el antecedente, justamente, muy bien. ¿Y cuál será el consecuente? Se vuelve rico, ¿entendido? Por lo tanto, era la opción B, ¿no es cierto? Muy bien, entonces el antecedente es Juan compra Bitcoin, entonces se vuelve rico. O expresado en otras palabras, Juan se vuelve rico dado que compra Bitcoin, ¿ya? Dado que compra Bitcoin, o sea, dado que es lo que tuvo que pasar. Es lo que tuvo que pasar necesariamente. ¿Para qué? Para que Juan se vuelva rico, ¿ya? Ahora, analicen ustedes esta de aquí. Juan se vuelve rico porque compra Bitcoin. Es un condicional también, ¿no es cierto? Ahora sí, en esta también tenemos dos opciones. La opción A, entonces B, o la opción B, entonces A. ¿Quién vota por la opción A? La opción A. Ya. ¿Y quién vota por la opción B? Opción A. Muy bien, ya. ¿No es cierto que el antecedente cuál sería en esta? La opción A también, este también me daría esto, lo mismo de aquí. ¿Por qué? Porque Juan se vuelve rico porque compra Bitcoin. ¿Cuál es el antecedente? Compra Bitcoin. ¿Por qué? Porque aquí está el por qué justamente. Porque compra Bitcoin, entonces Juan se vuelve rico. Si no hubiera comprado Bitcoin, nada de esto hubiera pasado, ¿ya? Por lo tanto, estamos ante un condicional. Justamente como dijeron ustedes, A, que es esta proposición de aquí, y B, se da B porque es esa proposición de aquí. Ya, entonces, por lo tanto, el ejercicio, ¿no es cierto? Ay, no era de borrar esto porque, ya. Hemos visto que todas esas tres expresiones han sido condicionales, ¿ya? Todos son condicionales y me representan justamente lo mismo. Ya solo que en lenguaje natural se puede escribir de esta manera o de esta manera, ¿entendido? Ya estamos bien hasta ahí, chicos, ¿ya? Ahora, ¿qué nos dice el ejercicio? Ya tenemos, ya no necesitamos lo de arriba, ¿ya? ¿Qué nos dice el ejercicio? Ya. A ver, ¿quién quiere leer para que vayan ustedes leyendo mejor? Mejor para que se aprendan y vayan entendiendo. ¿Quién quiere leer esta parte de aquí? Cualquiera, Entonces, léalo. ¿Ya? B es el antecedente en las proposiciones Q y R. A Ya. es el consecuente en todas las proposiciones de P, Q, R. Muy B bien. B es el consecuente solamente en la proposición P. A es el antecedente en todas las proposiciones P, Q, R. Muy bien. ¿Sigo leyendo? No, ya, hay nada más, ¿ya? A ver, ahora sí vamos a analizar, ¿ya? Muy bien. Entonces nos dice, ¿cuál de estas es verdadero? ¿No es cierto? Es lo que nos realiza la pregunta, ¿ya? Entonces vamos con el primero. B es el antecedente en las proposiciones Q y R. ¿Cuál de estas es el antecedente? Está marcado, ¿no es cierto? Aquí. Todas estas, voy a marcarlo con A. Por lo tanto, todas las A son antecedentes, ¿no es cierto? Y todas las B son consecuentes, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces nos dice, B es el antecedente en la proposición Q y R. Vamos a analizar la Q, que es esta de acá. ¿B es el antecedente? ¿Sí o no? Por lo tanto, la opción 1 es falso, ¿no es cierto? Porque en Q y R, ¿cuál es el antecedente en estas dos de aquí? El antecedente es A, ¿ya? Entonces esa es falso, ¿no es cierto? Vamos a analizar la segunda. A es el consecuente en todas las proposiciones P, Q y R. Falso, ¿no es cierto? Porque el A no es el consecuente, A es el antecedente en todas, ¿ya? Por lo tanto es falso también. Ahora vamos con la siguiente. P es el consecuente solamente en la proposición P.
B es el consecuente solamente en la proposición P. No, porque el B es consecuente en todas las proposiciones. Por lo tanto, esta también es falso, ¿ya? Y por último nos dice, A es el antecedente en todas las proposiciones PQR. Esta es verdadero, porque A vemos que es el antecedente en la P, en la Q y en la R, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Cuál ha sido la respuesta correcta? La opción 4. Ya, muy bien, ya. Estamos bien ahí, ¿ya? Ahora vamos con el siguiente ejercicio. ¿Quién quiere leer? Lea nomás, cualquiera que quiera leer. Vamos ahí. Vamos empezando a leer y entender los ejercicios, ¿ya? Dada la proposición compuesta Q condicional de R, entonces es falso que Ya. 1, su inversa, Ya, ¿cómo se leería esto? Su inversa, negado de P. Si negado de P, entonces negado de Q. Así se leería, ¿ya? Continúen nomás, compañero. esta proposición es equivalente lógicamente a Q, negado de Q, Ya. conjugación de R. Esta conjugación, bueno, está muy bien, compañera, porque sí es, bueno, sería una disyunción, ¿no es cierto? Pero generalmente lo que hacemos es en el lenguaje natural, ¿ya? Esta disyunción sería O, ¿no es cierto? Que lo que decimos es negado de Q o R, ¿ya? O R, ¿ya? A ver, la siguiente, compañera. Esta proposición es equivalente lógicamente a negado de R, entonces negado de Q. Muy bien, ¿ya? Y la última. Su contrarrecíproca es negado de R, entonces negado de Q. Muy bien, ¿ya? Entonces, a ver, chicos, verán. A ver, chicos, ¿no es cierto que yo no les expliqué, por ejemplo, cuál es la inversa de un condicional o cuál es la contrarrecíproca de un condicional, ¿ya? Yo no les expliqué eso, ¿ya? Es mi culpa. Ya, pero generalmente, por ejemplo, nosotros podemos decir, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos Q, si Q, entonces R, intuitivamente podemos saber cuál será su inversa. ¿Cuál creen que sea su inversa? Será negado de Q. No, a ver, sería, en este caso sería negado de R, entonces negado de Q será, o esa será la contrarrecíproca la que está aquí, o solo será negado de Q, entonces negado de R. ¿Cuál creen que sería la inversa? ¿Ya? Entonces, entonces dejemos esta para el último y esta para el último, ¿ya? Porque no les expliqué, tienen toda la razón, ¿ya? Pero ahora, esta sí de aquí sí podemos analizar esta de aquí, que es la segunda, y sí podemos analizar esta de aquí, que es la tercera. ¿Ya cómo analizamos eso? ¿Quién me dice la respuesta? Muy bien, con la tabla de verdad. Entonces primero vamos a hacer la tabla de verdad de esto. Tenemos dos proposiciones, tenemos Q y tenemos R, ¿no es cierto? Y lo que vamos a hacer, es la tabla de verdad y vamos a sacar Q, entonces R, ¿ya? Entonces ponemos verdadero, falso, ¿no es cierto? Ponemos verdadero, falso, ¿ya? ¿Y cuándo era esto falso? Solo cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Solo ahí es falso, ¿no es cierto? Entonces tenemos verdadero, falso, verdadero, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que nos pide sacar? Nos pide sacar, vamos a ponerla de nuevo, ¿ya? Q y R, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos pide sacar? Entonces vamos a poner las combinaciones verdadero, falso, verdadero, falso, ¿ya? Ahí están las combinaciones. ¿Qué es lo que vamos a sacar primero? Negado de Q. A ver, ¿quién me dice rápidamente negado de Q? Rapidísimo, ¿sí? Negado de Q solo es negar los valores. ¿Ya? Verdadero. Muy bien, ¿ya?
Y ahora tenemos que hacer ¿qué es esto de aquí? Disyunción, ¿no es cierto? Disyunción con R. Entonces lo que tenemos que hacer es ocupar esta columna que es R y esta columna que es negado de Q. ¿Ya? Y en la disyunción, ¿cuándo es verdadero? Cuando está Exactamente, sería cuando al menos no es verdadero. ¿Ya? falso, ¿Ya? verdadero, verdadero. Ya. Entonces, esto de aquí es igual a esto de aquí. Sí. Ya. Entonces, por lo tanto, entonces voy a borrar. ¿Ya? Esta sí es verdadera, ¿no es cierto? Esta sí es verdadera, ¿ya? Por lo tanto, la B, la 2 no es la respuesta correcta, ¿no es cierto? Porque esa sí es verdadera. Ahora podemos analizar esta de aquí. Esta proposición es equivalente lógica a esta de aquí. Eso no es equivalente lógica. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si es equivalente lógica? De ganas, Warren, vamos a ponerle, ¿ya? ¿Cómo sabemos que es equivalente lógica? Haciendo la tabla de verdad, ¿no es cierto? Bueno, aquí ya teníamos negado de Q. ¿Ya qué nos falta hacer aquí? Negado de R, ¿no es cierto? Vamos a hacer negado de R. Bueno, voy a borrar negado de Q también para practicar, ¿ya? A ver, ahora sí, primero vamos a hacer negado de R. Negado de R, ¿cuál sería el resultado? ¿Quién me dice? Falso, verdadero, falso, verdadero. Ya, muy bien, compañero. ¿Y cuál sería negado de Q? Falso, falso, verdadero, verdadero. Ya, muy bien, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo último que nos toca hacer? Negado de R, entonces negado de Q. Como ya tenemos los negados, ¿no es cierto? Ya tenemos negado de R y ya tenemos negado de Q. Solo nos falta hacer el condicional lógico, ¿ya? Esta flechita de aquí. Ahora, perdón. Ahora, ¿cuándo esto era falso en la condicional? Solo cuando el antecedente, que sería esta columna, es falso y el consecuente es verdadero. Entonces, solo ahí es falso. A ver, compañeros, ¿cómo sería aquí? Antecedente falso, consecuente falso, ¿qué me da? Verdadero. ¿No es cierto? Antecedente verdadero, consecuente falso, ¿qué me da? Falso. Ya, muy bien. Antecedente falso, consecuente verdadero. Ya, muy bien. Y por último, Verdadero. ya. ¿Y esto de aquí es igual a esto de aquí? Pero, Ya. Por lo tanto, ¿no es cierto? Esa son equivalentes, ¿ya? Por lo tanto, esta es verdadera y esta es verdadera, pero lo que me está pidiendo es la falsa, ¿ya? Ahora, chicos, lo que no les expliqué era la inversa y la contrarrecíproca, ¿ya? La contrarrecíproca efectivamente es esta de aquí, ¿ya? Y como hemos visto, la condicional... No, de hecho sí vimos la contrarrecíproca ayer, porque hicimos justamente la equivalencia lógica de esta. ¿Se acuerdan al último? Ya. Solo que no les expliqué bonito. Ya, pero la contrarrecíproca tiene la misma, son equivalentemente lógicas a la condicional, ¿ya? ¿Y cómo se hace una contrarrecíproca de una condicional? Por ejemplo, tenemos Q y tenemos R. ¿Cómo es la contrarrecíproca? Efectivamente, damos primero la vuelta R, entonces Q, y negamos ambas proposiciones. Esa es mi contrarrecíproca. Y son equivalentes. Esta es equivalente lógica a esta, como comprobamos aquí, ¿ya? Son equivalentes lógicas, ¿ya? Y la inversa, chicos, de, por ejemplo, tenemos Q en este caso y R, no es nada más que solo negar a cada uno. Esa es la inversa de una condicional, ¿ya? Entonces, esta de aquí sería la inversa, voy a anotar, ¿ya? Y justamente esta de aquí sería la contrarrecíproca, ¿ya? Entonces, ahora sí ya sabemos el 1 y el 2. Entonces, ¿cuál de estas es falsa? La 1, su inversa es esto de aquí. Esto de aquí es la inversa de un condicional. Ya vimos que la inversa de un condicional es esta de acá. Por lo tanto, esto es falso, ¿ya? Y la vamos a analizar la 4. Su contrarrecíproca es esta. Ya hemos dicho que sí, que efectivamente, como vimos, tiene la propiedad, la contrarrecíproca, de que es equivalentemente lógica a la condicional, ¿ya? Entonces, por lo tanto, es verdadero, ¿ya? Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta correcta? Solo la primera, la inversa, ¿ya? La inversa es la falsa. ¿Entendido? ¿Por qué?
porque la inversa de esto sería negado de Q, entonces negado de R. Esta sería la inversión. A ver, siguiente. ¿Quién quiere leer el ejercicio? Cualquiera lea nomás el ejercicio. A ver. A ver, chicos. A ver, dice, determina el valor de verdad de las proposiciones simples PQR si la proposición compuesta es falsa, ¿ya? Dice que la proposición compuesta, o sea, que el resultado de esto va a ser falso. A ver, primero vamos a practicar cómo se lee esto. Esto sería P y negado de Q, entonces R, entonces negado de P, ¿ya? Más o menos sería, si P, entonces, si P y negado de Q, todo, ¿no es cierto? Entonces, si R, entonces negado de P, ya, así más o menos se leería, ¿ya? Entonces, vamos a ver, nos dice que eso es falso. A ver, ¿cómo resolveríamos este ejercicio? Nos dice que esto es falso de aquí. Todo esto de aquí nos da falso. Es más o menos como hicimos al principio, ¿no es cierto? ¿Cómo hicimos al principio aquí? Analizar si A era verdadero y B era verdadero o B era falso, analizar si esto es verdadero o falso. Pero ahora ya no nos dan A y B, ya no nos dan los valores de A y B, sino ya nos dan el resultado. Este verdadero nos están dando, este de aquí nos están dando, ¿ya? Ahora, en base a lo que nos dan a nosotros tenemos que analizar P o Q y R. Entonces, P o Q, R nos dan en este orden, por lo tanto, aquí estaría P en esta columna, aquí estaría Q y este sería R, ¿ya? Entonces, este representaría mi P, este representaría mi Q y este representaría mi R. ¿Quién me dice cómo resolver ese ejercicio, chicos, ya? ¿Quién me dice? Con todo lo que hemos visto, ¿quién me dice cómo resolver ese ejercicio? ¿Tabla de valores? Ah, ¿Ah? de verdad, Ahorita, tabla de... ya, puede ser tabla de verdad, ¿no es cierto? Puede ser que podamos resolver mediante tablas de verdad, pero efectivamente, más o menos, nos demoraríamos bastante. Efectivamente, podemos resolver con tabla de verdad y ver justamente en qué combinación esto me da falso, ¿no es cierto? ¿Ya? Puede ser, ¿ya? O lo que podemos hacer también es reemplazar estos valores. ¿Qué dicen ustedes si reemplazamos, por ejemplo, P es 0 aquí? Sí, 0 y negado de Q. Q en este caso es 0. ¿El negado cuánto sería? 1. Todo esto en paréntesis, entonces R, que en este caso es 1, entonces pongo aquí 1, entonces negado de P. ¿Cuánto es P? 0. Negado de 0, 1. Ya, entonces puedo hacer, si 0 o 1, ¿cuánto me da? Me da 1, ¿no es cierto? Entonces, verdadero, condicional, verdadero, ¿qué me da? Verdadero, ¿ya? Y esto me da verdadero, por lo tanto esto me da verdadero y no es falso. Entonces la A no es, ¿no es cierto? La A no puede ser, ¿ya? Porque ya hemos analizado uno por uno y vemos que no es, ¿ya? Así podemos hacerlo. En el siguiente ejercicio, que es este, les indico otra forma, ¿ya? Entonces, vamos a hacerlo de nuevo pero ahora con la combinación número 2, que es esta combinación de aquí, ¿ya? Me dice, ¿cuánto vale P? P vale 1, ¿no es cierto? Entonces voy a poner P1. Y negado de Q, ¿cuánto vale Q? 0. Entonces negado de Q, 1. Entonces R, ¿cuánto vale R? 0. Pongo 0. Entonces, ¿cuánto vale negado de P? Negado de P vale 1, ¿ya? Entonces, no, P vale 1, el negado ¿cuánto valdría? 0. Ya, 1 y 1 ¿cuánto me dan? Esto sí me da 1, ¿no es cierto? 0. Condicional, 0 ¿qué me da? Verdadero, ¿no es cierto? Me da 1. ¿Ya? Entonces, 1, condicional 1, ¿qué me da? 1 me da, ¿no es cierto? Porque esto solo es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Solo ahí es falso. Y entonces, por lo tanto, el resultado me ha dado ¿cuánto?
verdadero, ¿no es cierto? Ya, por lo tanto, esta tampoco no es la falsa que busco, ¿ya? Ustedes analicen la C y la D y me dicen cuál es la respuesta correcta, ¿ya? A ver. Vamos chicos, sí podemos. ¿Qué pasó? Mientras más practiquemos es mejor para nosotros. Recuerden, ya no hay mucho tiempo, chicos. Tenemos que estar hecho cuchillos y estar practicando todos los días. De aquí depende todo su futuro. A ver, muchachos, vamos ahí, vamos chicos, con ánimo. ¿Cuál de esas dos es la falsa? ¿La C o la D? ¿Ya? ¿Nadie? A ver, vamos a ver, verán. Ya, siguiendo la misma lógica, ya, P0 dice. Entonces pongo aquí paréntesis 0, 0 en la P, ¿no es cierto? Ahora, esto que era una conjunción, ¿no es cierto? Ahora me dice negado de Q. Primero veo cuánto vale Q. Q vale 1. Lo negado de Q sería 0. Entonces, ahora veo R. ¿Cuánto vale R? Vamos aquí a la columna de la R. R vale 0. Entonces, 0. 0. Entonces, negado de P. Vamos a ver cuánto vale P. P vale 0 también. ¿Ya? Lo negado de 0 sería 1. Por lo tanto, negado de 0, 1. Negado de P ha valido 1. ¿Ya? Entonces, ahora analizo lo que está primero en paréntesis. 0 y 0, ¿cuánto me da? 0, ¿no es cierto, chicos? ¿Ya? 0 y 0 me da 0, ¿ya? Entonces, ahora analizo esto de acá. 0 condicional 1, ¿cuánto me da? Esto de aquí, ¿cuánto me da? ¿Me da qué? 1, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya me da 1. Entonces, lo que tenemos al final es 0 condicional 1. Y ya hemos visto que 0 condicional 1 me da 1. Por lo tanto, esta tampoco es la falsa, ¿ya? Eso también me sigue dando verdadero. Ahora, por último, analizamos esta de acá. ¿Ya? Entonces vamos a ver cuánto vale P. P vale 1, ¿no es cierto? Por lo tanto, pongo aquí 1 y negado de Q. ¿Cuánto vale Q? Q vale 0. Lo negado de Q sería 1, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ahora tengo R. ¿R cuánto vale? R vale 1, ¿no es cierto, chicas y chicos? R vale 1. Entonces, negado de Q. ¿Cuánto vale negado de Q? Q vale 0. Lo negado sería 1. ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen, chicos? No, no, cierto. Nadie me corrige, nadie me dice nada. Ya se fueron, creo. ¿Cuánto vale P? P vale 1. ¿Cuánto sería el negado de P? El negado de P, por lo tanto, tiene que ser 0, ¿no es cierto? Ya, ahora sí está bien, ¿ya? Ahora vamos a analizar este de aquí. Nadie ya me dice nada, se fueron toditos. Voy a ver. ¿Por qué nadie contesta? Ahí siguen. No quieren hablar nomás. Ya, entonces vamos a ver. Ahora sí. Ya ahí estamos analizando la última. ¿Ya? Entonces vamos a ver. 1 y 1, ¿cuánto me da? 1 y 1 me da 1, ¿no es cierto? Entonces sería 1 condicional. 1 condicional 0, ¿cuánto me da? Aquí el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Por lo tanto, este de aquí, este condicional de aquí, sí es falso. Por lo tanto, esto me da 0. Y aquí tenemos de nuevo esto, ¿ya? 1 condicional de 0. El antecedente es verdadero, el consecuente es falso. Esta me da
falso, ¿no es cierto? Solo esta me da falso. Por lo tanto, la respuesta correcta ha sido la última. ¿Ya? La opción D es la respuesta correcta. ¿Ya? A ver, ahora sí. A ver, ¿cómo haríamos este de aquí? Este de aquí es lo mismo de lo que hicimos ya. Dice, determine el valor de verdad de las proposiciones simples PQR si la proposición compuesta es falsa. Ya igualmente me dice que todo esto me va a dar falso, ¿ya? Todo esto me va a dar un 0, pongámosle mejor, ¿ya? Porque estamos trabajando con ceros y unos, ¿ya? Entonces dice que todo eso me da 0. Ya les voy a explicar otra forma de hacer. En el condicional, ¿se acuerdan el condicional? Por ejemplo, en el condicional de P condicional Q, solo cuando me da falso. Solo cuando este es verdadero y este es falso, ¿no es cierto? Solo ahí me da falso. Podemos usar esta lógica en nuestro favor, ¿ya? Entonces, me dice que esto es 0. Por lo tanto, esto de aquí, todo esto de aquí, que es el antecedente de este condicional, y este sería el consecuente, todo de esto debe ser 0, ¿no es cierto? Y todo esto de aquí debe ser 1 para que me dé 0, ¿no es cierto? Todo esto de aquí debe ser 1 y todo esto de aquí debe ser 0. Debe ser falso. Ya tenemos, ¿no es cierto? Ya, a ver, como esto de aquí tiene que ser 1 en una conjunción, ¿cuándo me da 1? Por ejemplo, P y Q, ¿cuándo me da 1? Solo cuando esto es verdadero. Cuando ambos son verdaderos, cuando este es 1 y este es 1, esto me da 1, ¿no es cierto? Esto me da verdadero. Por lo tanto, ya sabemos que esto de aquí tiene que ser verdadero, entonces lo voy a anotar acá. Voy a anotar que negación de P y negación de Q me da que 1, ¿ya? Ahora, ¿cuándo es 1? Cuando esto tiene que ser 1 y esto de aquí también tiene que ser 1. Por lo tanto, ¿cuánto será el valor de P? Si negado P es 1, por lo tanto P tiene que ser, solo P tiene que ser ¿cuánto? 0. Y negado de Q me da 1, por lo tanto solo Q tiene que ser 0 también, ¿no es cierto? Ya tenemos la respuesta porque tenemos las columnas P, Q y R, ¿ya? No, aún no tenemos porque puede ser la opción A o puede ser la opción B, pero ya tenemos los dos primeros valores, ¿no es cierto? Ya vamos a borrar esta parte de acá. Ya sabemos que P vale 0 y Q vale 0, ¿ya? Ahora, ¿qué analizamos? ¿Cuánto tenía que ser este valor? ¿Se acuerdan? Este tenía que ser 1 porque está la condicional aquí, ¿ya? Eso tenía que ser 1, ¿no es cierto? Pero yo ya sé el valor de P. Entonces tengo negado R. Entonces, ¿cuánto vale P? Entonces 0. Esto me tenía que dar 1, ¿no es cierto? A ver, ¿y cuándo en una condicional esto es 1? Si aquí ya tengo 0, ¿cuándo es 1? ¿Quién me dice? ¿Qué pasa si negado de R me da 0? Nadie. No, profe, no tiene que ser 1, dicen por ahí. Tiene que ser 0, ¿no es cierto? Porque esto era 1 y esto era 0 y solo en la condicional cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ahí me da falso esto de aquí. ¿Ya? Por lo tanto, esto de aquí tiene que ser 0, no 1, ¿ya? Ahora sí ya estamos, ¿ya? Entonces sabemos que esto de aquí tiene que ser 0, ¿ya? A ver, y en una condicional, ¿cuándo eso es 0? Cuando el antecedente es verdadero y cuando el consecuente es falso, ¿ya? El consecuente ya es falso, por lo tanto ya tenemos ese 0. Ya, entonces esto tiene que ser 1. Negado de R ha sido 1, ¿no es cierto? Por lo tanto, solo R, ¿cuánto será? Solo R va a ser 0, ¿ya? Entonces ya tenemos P, Q y R han sido 0, ¿ya? ¿Cuál es la opción correcta? La opción correcta sería la B, donde todos son ceros, ¿ya? Ahora ustedes pueden elegir entre cuál
con cuál se acomodan más, con esta forma de resolver aquí o analizando respuesta por respuesta como hicimos acá. ¿Ya? Siempre pueden analizar de las dos formas, ¿ya? Pero eso ya depende de ustedes en cuáles son más rápidos, ¿ya? O cuál entendieron mejor, ¿ya? A ver, ahora sí, dudas hasta ahí. Vamos a preguntar uno por uno. ¿Qué dices, Maja? ¿Tienes alguna duda tú? ¿Duda de lo que acabamos de ver, cómo resolver esa parte de los ejercicios? ¿Qué dices, Mafer, tú? ¿No? Tal vez no me expliqué bien. Practicando, sí. Ajá. Porque estoy Muy, confundida con los números. Ya estaba mentalizada con letras. muy bien. Podemos analizar con letras también, ¿no es cierto? En vez de uno ponerle verdadero y en cero ponerle falso, ¿no es cierto? Ya, ya, Mafer. Bueno, esa parte, ojalá ya otro ejercicio así lo hacemos con letras, ¿ya? ¿Qué dices tú, Susi? ¿Qué dice Susi? ¿Se entendió esa parte? ¿Se entendió cómo resolver este ejercicio? Sí, sí entendí. Ya, muy bien, Mafer. ¿Qué dices tú, Katy? ¿Se entendió, Katy? Sí, Katy. Regular. Ya, bueno, no importa. Practicando vamos a ver, ¿ya? ¿Y qué dices, Dani? Ya, Dani no nos dice nada. Se ha ido, Dani, ¿ya? Vamos con el siguiente ejercicio, chicos, ¿ya? Vamos a ver, ya mismo terminamos. ¿Cuánto nos faltan? Híjole, no terminamos. A ver, dice, considere la siguiente forma proposicional y luego escoja la opción verdadera, nos dice. A ver, ¿qué nos está pidiendo el ejercicio antes que nada, chicos? A ver, entendamos ahí más o menos qué nos está pidiendo el ejercicio. Dice, considere la siguiente forma proposicional y nos da esto de aquí, ¿no es cierto? Y nos dice, y luego escoja la opción verdadera. Y nos dice, opción A, nos dice, la tabla de verdad de I, que en este caso I es esto de acá, ¿no es cierto? Tiene menor cantidad de verdaderos que falsos en su columna de resultados, ¿ya? La opción número B, la tabla de verdad de I tiene mayor cantidad de verdaderos que falsos en su columna de resultados, ¿ya? La opción número C, la tabla de verdad de I tiene igual cantidad de verdaderos y falsos en su columna. O la opción número D, I no es contingencia. ¿Qué era una contingencia? ¿Qué era una contingencia, chicos? Ya, bueno, espera. Vamos a ver, ¿ya? Entonces, primero vamos a analizar ya. Dejemos la contingencia para el último. Vamos a analizar qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio, qué es lo que nos pide. O cómo resolveríamos este ejercicio. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice cómo resolveríamos ese ejercicio, chicos? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál sería la forma de resolver? Cualquiera de ustedes, no importa, díganme nomás. A ver, ¿nadie? ¿Qué es lo que deberíamos hacer para resolver ese ejercicio? Léanlo de nuevo ahí. ¿Cualquiera? ¿Nadie? ¿Nadie sabe cómo resolver ese ejercicio? Esta la compañera nos va a decir cómo resolvemos ese ejercicio. ¿Quién dice? ¿No es cierto que lo que tenemos que hacer es sacar la tabla de verdad de esto de aquí? Es lo que nos está pidiendo el ejercicio para luego saber si en la tabla de verdad de resultados, el resultado que saquemos de esta tabla de verdad de acá, hay menor cantidad de verdaderos que falsos o hay mayor cantidad de verdaderos que falsos o tiene igual cantidad de verdaderos que falsos o no es una contingencia. ¿Se acuerdan que en la contingencia puede tener verdaderos y falsos en la tabla de verdad? ¿Ya? Porque no es una tautología y no es una contradicción. En la tautología todos son verdaderos y en la contradicción todos son falsos, ¿no es cierto? Ya, la contingencia sería si hay verdaderos y falsos, ¿ya? Si no hay verdaderos y falsos. O si es una contradicción o si es una
tautología, ¿ya? Es lo que tenemos que hacer, chicos, ¿ya? A ver, entonces, ¿cómo? A ver, voy a borrar esto de arriba porque no tengo espacio, ¿ya? Entonces, vamos ahí. ¿Cómo resolveríamos esa tabla de verdad? Ya, lo voy a anotar. A ver, recuérdenme. A y B, sí, solo sí negado de C. Entonces, vamos a hacerlo acá, ¿ya? Porque no hay espacio ahí. Ya, entonces vamos a ver cómo era A y B. Sí, y solo sí. Negado de C, ya no me acuerdo. A ver, vamos a ver. A y B, sí, solo sí, negado sí. Entonces A. Entonces, ya. A ver, ya. ¿Cuántas proposiciones simples tenemos aquí? Cualquiera, dígame cualquiera. Muy bien, ¿no es cierto? Tenemos 3, que sería A, B o C. Ya tenemos que entonces hacer 2 a la M. ¿Cuánto vale M? Lo que dijo la compañera, 3. ¿Cuántas combinaciones posibles hay? 8, ¿no es cierto? Ya, y entonces ahora sí ponemos nuestras proposiciones A, B, C. Y hay 8 combinaciones, ¿ya? Por lo tanto, a la C le tengo que poner verdadero y falso 8 veces, ¿no es cierto? Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Y cuántas llevo? 6. 7, 8, ¿ya? A la B le tengo que poner 2 verdaderos, 2 falsos hasta completar. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. Y a la D y a la A la tengo que poner 4, ¿no es cierto? El doble. Verdadero, 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 falso, 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 ¿ya? Y de esa forma yo cubro todas las combinaciones posibles. Ya de esa forma no se me escapa ni una. ¿Ya? Entonces ahora sí. ¿Qué es lo que resolvíamos primero? Lo que está en paréntesis. Vamos a resolver esto de acá. A y B. Ya, por lo tanto, vamos a ponerlo así. Tengo A y B. Ya, ¿qué es este I? Una conjunción. ¿Y cuando la conjunción era verdadera? A ver, en la conjunción, ¿cuándo era verdadero eso? Solo es verdadero cuando ambos son verdaderos, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tengo verdadero y verdadero. ¿Cuánto me da? Verdadero. Ya, aquí tengo verdadero y verdadero. ¿Cuánto me da? Verdadero, solo cuando ambas son verdaderos. Aquí tengo verdadero y falso, me da falso. Aquí también tengo verdadero y falso, me da. ¿Qué me da? Falso, ya. Aquí tengo falso y verdadero, ¿qué me da? Falso, ¿no es cierto? Aquí tengo falso y verdadero, ¿qué me da? Falso. Aquí falso y falso y falso, falso, ¿qué me dan? Falso. Falso, falso. Muy bien, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos bien, ¿ya? Ahora resolvemos la siguiente, el siguiente paréntesis, que es este de acá, negado de C. Entonces, primero vamos a hacer negado de C, ¿ya? Porque no la tenemos. Entonces, negado de C, todo lo que está verdadero pasa a ser falso. Falso, verdadero, falso, verdadero. Falso, verdadero, falso, verdadero. Ya, muy bien, gracias, compañero. ¿Cierto? Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? Ahora sí ya tenemos negado de C. Ahora sí ya puedo resolver negado de C. Entonces, ya, entonces lo que voy a hacer es colocar negado de C, entonces A. ¿Ya? Pero fijémonos que tenemos que trabajar con esta columna de aquí y con la columna de acá, ¿no es cierto? Pero siempre teniendo en cuenta que en la condicional no, sí nos importa el orden, ¿no es cierto? Entonces primero nos tiene que importar esta columna y después esta columna. Esta sería el antecedente y esta sería el consecuente, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos bien, ¿ya? Entonces vamos a ver, ¿cuándo esto es falso? Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es Falso. falso, ¿ya? Solo ahí es falso. Por lo tanto, el antecedente es falso, entonces este es... Verdadero, El antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Qué me da? verdadero, El antecedente es falso y consecuente verdadero. verdadero, El antecedente es verdadero, el consecuente verdadero. verdadero, El antecedente es falso, el consecuente falso. verdadero, Ya. El antecedente es verdadero y el consecuente es falso. falso, Muy bien.
El antecedente es falso y el consecuente falso. Verdadero. El antecedente verdadero y el consecuente falso. Muy bien. ¿Ya? Ya está. Ahora lo que nos falta por último, ¿qué es lo que nos falta? El bicondicional, ¿no es cierto? Tenemos A y B, sí y solo sí. Negación de C, entonces A. ¿Ya? Y ya tenemos nosotros todo esto, porque aquí, en esto, ya tenemos en esta columna de aquí. Y esto de aquí tenemos en esta columna de acá, ¿no es cierto? Ya podemos resolver. Ahora chicos, en el condicional, ¿cuándo era falso? Cuando hay dos signos iguales. Si es Muy verdadero, bien, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero. muy bien. Entonces aquí tenemos verdadero, verdadero, ¿qué sería? Verdadero. Muy bien. Verdadero y verdadero, Verdadero, verdadero y falso, falso, verdadero y falso también. falso, Ya. Verdadero y falso, falso, falso y falso, verdadero, verdadero y falso, falso, ya. Falso y falso, verdadero. ya. Entonces ahora tenemos que contar, ¿no es cierto? Por último, para resolver, ¿cuántos verdaderos hay? 4 verdaderos 4. y 4 falsos, ¿no es cierto? Es lo que ocupamos nosotros, ¿no? Entonces vamos a ver. Vamos ahora sí, 4 verdaderos, 4 falsos, ¿ya? Entonces tenemos la opción número A, nos dice, la tabla de verdad y tiene menor cantidad de verdaderos que falsos en su columna. No, no es cierto, esta no es la respuesta, ¿ya? La tabla de verdad de I tiene mayor cantidad de verdaderos que falsos en su columna. Tampoco es la respuesta, ¿no es cierto? Porque tienen igual número de cantidad, ¿ya? La tabla de verdad tiene igual cantidad de verdaderos y falsos. Sí. Correcto. No es una contingencia, sí es una contingencia porque tiene valores de verdad verdaderos y valores de verdad falsos, ¿ya? Por lo tanto, esto tampoco es. La opción correcta era la C, ¿ya? Muy bien, chicos. Ahora, suponga que la siguiente forma proposicional es falsa, ¿ya? Aquí tenemos otro ejercicio de esos, ¿ya? Nos dice que esto es falso, ¿ya? A partir de la información proporcionada, escoja la opción que contiene la opción verdadera, ¿ya? Entonces vamos a anotarlo aquí para mayor comprensión. Tenemos corchetes, tenemos P y negación de Q o negación de Q y R corchete o P y R, ¿ya? Dice, suponga que la siguiente forma proposicional es falso. Entonces, ¿esto qué me da? Falso. Ahora vamos a ponerle con letras, ¿ya? Falso. A partir de la información proporcionada, escoja la opción que contiene una proposición verdadera. Entonces, lo que nos está pidiendo a nosotros es obtener los valores de P, Q y R para después analizarlos acá y ver cuál de estas es la opción verdadera, ¿ya? ¿Cuál de esas es la que se cumple? Ya, entonces, ¿cómo sacábamos los valores de aquí? ¿No es cierto? A ver, si sabemos que esto es falso y tenemos corchetes aquí, entonces esto de aquí y esto de aquí tienen que ser ¿qué? En un O lógico. Esto es un O lógico, ¿no es cierto? O una disyunción, ¿no es cierto? Disyunción inclusiva. Y en una disyunción inclusiva, esto de aquí tiene que ser falso y falso para que me dé falso, ¿no es cierto? Porque si al menos uno es verdadero, el resultado ya me va a dar verdadero, ¿ya no es cierto? Hasta ahí estamos, chicos. ¿Se entendió esa parte? ¿Por qué tiene que ser falsos los dos? Porque el resultado me dice que esto es falso, ¿no es cierto? Me dice esta proposición compuesta es falsa, ¿ya? Entendido hasta ahí. Lo que está dentro de los corchetes tiene que ser falso y lo que está dentro de estos paréntesis tiene que ser falso para que esto me dé falso, ¿entendido? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Esto tiene que ser falso, ya lo vamos a recordar, ¿ya? Entonces vamos a analizar que esto sea falso primero. Vamos a ver. Tenemos P
y R me va a dar falso, ¿ya? ¿Cuándo esto es falso, chicos? Cuando P y R es falso. Puede haber varias formas, ¿no es cierto? Que P sea falso o que R sea falso, por lo tanto no podemos analizarla aún. Hay varias combinaciones posibles que me dan falso. Por ejemplo, yo les doy una que sea falso. Por ejemplo, la primera combinación para que sea falso puede ser verdadero y falso. Eso ya me da un falso. O puede ser falso y falso, que también me da falso. Puede ser, ¿qué más? Falso y verdadero, que también me da falso. Son tres combinaciones, por lo tanto no puedo asegurar un valor de P o R. Entonces no la analizo aún, ¿ya? Pero puedo analizar esto de aquí, ¿no es cierto? Que todo esto de aquí tiene que ser, ¿qué? Falso, ¿no es cierto? Ya dijimos eso, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos un O lógico aquí también. Por lo tanto, para que todo sea falso, esto de aquí tiene que ser, ¿qué? Falso, y esto de aquí tiene que ser falso también, ¿no es cierto? En un O lógico, ¿no es cierto? Si tengo P o Q, me da cero siempre y cuando, ¿qué? Siempre y cuando ambos sean cero. Solo ahí me da cero. ¿Entendido? Por eso esto tiene que ser falso. Como dijimos aquí, esto tiene que ser falso. Y esto de aquí tiene que ser falso, ¿ya? Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿sí o no? Sí. ¿Voy a hacer? Ya, muy bien. Lo voy a hacer chiquito, ¿ya? Pero ahí tenemos los dos. Ya, por lo tanto aquí, ahora sí ya. Como esto es falso, ¿no es cierto? Como eso de ahí es falso, estoy teniendo que negado de Q y R es falso, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo quito este negado, ¿qué me da? Que Q y R es ¿qué? Verdadero. Porque si estoy negando todo esto, ahí me da falso. Pero ya sabemos entonces que Q y R tiene que ser ¿qué? Verdadero, ¿no es cierto? ¿Entendido hasta ahí? Q y R tiene que ser verdadero, ¿ya? Porque esto de aquí me da falso, ¿ya? Por lo tanto, Q y R tiene que ser verdadero. ¿Ya? ¿Y cuándo me da verdadero una conjunción? Solo cuando ambos valores son verdaderos me da verdadero, ¿no es cierto? Por lo tanto, ya sabemos que Q es ¿qué? Verdadero o 1 y R ¿qué es? Verdadero, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Entendido esa parte de ahí? ¿Sí o no? ¿Entendido, chicos? ¿O explico de nuevo por qué? ¿Ya? Entonces voy a tomar eso como si no me doy a explicar muy bien, me dicen nomás, profe, no entendí cómo explicó. Repita de nuevo, ¿ya? Por lo tanto, ya tenemos que Q y R son verdaderos, ¿ya? Ahora, bueno, ya tenemos que Q y R son verdaderos. Ahora yo ya puedo analizar esta parte de aquí, ¿no es cierto? Esta parte de aquí, ¿qué era? Falso, ¿no es cierto? Ahora, si tú ya tienes R, entonces tengo P, I, R, ya puedo saber entonces, pero ¿cuánto vale R? R ya sé que vale verdadero. Tengo P y verdadero. ¿Se acuerdan que ayer vimos esto ya? Entonces, si P y R, ¿puedo saber que esto sea falso? ¿Cuándo es falso eso? ¿Qué pasa si P es verdadero? Por ejemplo, pongamos verdadero y verdadero, el resultado me da verdadero. Por lo tanto, P no puede ser verdadero. P tiene que ser necesariamente ¿qué? Falso, ¿no es cierto? Porque falso y verdadero, ahí me da que falso, ¿ya? Por lo tanto, ya tenemos el valor de P también. P tiene que ser ¿qué? Verdadero. ¿Ya? ¿Entendido entonces? ¿Entendido por qué todo el ejercicio, ya? Ajá. Ya, entonces ahora sí tenemos que analizar una por una y ver cuál de estos cuál de estos es la proposición verdadera, ¿ya? ¿Cuál de esos es la que se cumple? Entonces vamos a ver. ¿Qué simbolito era chicos? Disyunción exclusiva, ¿no es cierto? Entonces tengo Q, disyunción exclusiva P. Entonces, ¿cuánto vale Q? Verdadero. Verdadero, disyunción exclusiva, verdadero,
porque P vale verdadero, ¿cuánto me da? Si no se acuerdan, ¿qué teníamos que hacer? Ver en la tabla lógica, ¿no es cierto? La disyunción inclusiva. ¿Dónde está? Aquí está la disyunción inclusiva, exclusiva, que tiene este símbolo que aquí está, ¿no es cierto? Y cuando esto era verdadero, cuando ambos valores son distintos, me da un verdadero, ¿ya? Que es justamente lo contrario a la condicional, ¿ya? Como dijimos. Solo cuando son distintos me da verdadero. Entonces ya podemos volver a nosotros, sino a nuestro ejercicio. Solo cuando son distintos me da verdadero. Por lo tanto, aquí están distintos, me da falso. Y este falso aquí equivale a 0. Por lo tanto, esta no es la verdadera, ¿no es cierto? Eso no se cumple. Entonces la tachamos, la A no es la verdadera, ¿ya? Ahora vamos con la siguiente, que nos da una bicondicional. De P, ¿cuánto vale P? Verdadero. Verdadero, bicondicional. Q, ¿cuánto vale Q? Verdadero. Me dice que esto vale 1. Ya, y en la bicondicional, ¿cuándo es verdadero? Si no saben, se regresan a su tablita. Y es lo contrario a la disyunción, ¿no es cierto? En la bicondicional solo es verdadero cuando ambos son verdaderos o cuando ambos son falsos. Cuando ambos son iguales, ahí es verdadero. Entonces, pum, me regreso por acá. Solo cuando ambos son iguales es verdadero, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, ambos son iguales. ¿Qué me da de resultado? Verdadero o 1, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta se cumple, esta es la opción correcta. Pero para asegurarnos, nosotros vamos a analizar el siguiente ejercicio, la C, ¿ya? Vamos a analizar la C. Entonces tenemos R. R, ¿cuánto vale? Verdadero. Verdadero, condicional. P, ¿cuánto vale? Verdadero. Y Q, ¿cuánto vale? Verdadero. Esto dice que me da 1. ¿Ya? Entonces vamos a ver. R dice que es verdadero, ¿no es cierto? Primero analicemos lo que está en paréntesis, ¿ya? Verdadero. Y verdadero, ¿cuánto me da? Verdadero, 1. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un condicional y aquí tenemos B. Que también, perdón, voy a poner no 1, sino verdadero, ¿ya? Tenemos condicional y condicional. ¿Cuánto me da esto? Verdadero, condicional, verdadero. ¿Cuánto me da? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ya, por lo tanto, este es 1 y vemos que el ejercicio está mal, ¿no es cierto? Yo ya sabía que estaba mal el ejercicio, ya lo analizamos en anteriores clases, ¿ya? Por lo tanto, el ejercicio está mal, me tiene 2 verdaderos, ¿ya? Pero ahora vamos a analizar la última, ¿ya? Vamos a analizar la última. Ahora tenemos P. ¿Cuánto vale P? Verdadero, ¿ya? Y R, ¿cuánto vale R? Verdadero. O Q, ¿cuánto vale Q? Verdadero, ¿ya? Entonces, esto me dice que me da 0. Entonces vamos a analizar primero. Verdadero y verdadero, ¿cuánto me da? Verdadero, 1. Muy bien, verdadero. Verdadero o verdadero, ¿cuánto me da? ¿Verdadero o verdadero? Ya, muy bien. También me da verdadero, ¿no es cierto? Y verdadero es diferente a 0 porque esto en realidad me tiene que dar 1, ¿ya? Entonces hay 2 respuestas correctas, ¿ya? Entonces 2 de esas proposiciones son verdaderos, ¿ya? Bueno, no la voy a borrar, ahí la voy a dejar, ¿ya? Ustedes después analizan en su casa porque si no me creen, dice el profe, no hizo bien, ¿no es cierto? Ya, van a analizar en su casa después este ejercicio y van a darse cuenta que estas sí son verdaderas, ¿ya? Y que el ejercicio de este cuestionario estaba mal, ¿ya? Entonces, ahora sí, de deber para ustedes, ¿ya? Ahora sí, solo les queda 2 ejercicios más, ¿ya? No les pido mucho, verán, solo 2 ejercicios tienen que presentar. 2 ejercicios que no les toma que 5 minutos cada uno. Ya nos dice el primero que tienes esta de acá, ¿no es cierto? Tienes esta proposición compuesta, ¿ya? Dice, si esta es la forma proposicional, es una tautología. ¿Cuándo era una tautología? Cuando la tabla de verdad te da todos unos, ¿no es cierto? Cuando te da todos unos, es una tautología, ¿ya? La forma proposicional es una contradicción cuando
Cuando toda la tabla de verdad te da ceros, entonces es una contradicción. Si tú analizas esto y te da todos ceros, es una contradicción, ¿ya? Es una contingencia, te dice ahí. Cuando tienes en la tabla de verdad unos o ceros, ¿ya? O dice el resultado depende de los valores que se asignen a cada variable proposicional. Ya, entonces tienen que marcar cuál de estas es verdadera, ¿ya? Solo hay uno. Igual en esta. Lo mismo, tienen que hacer la tabla de verdad, tautología, contradicción, contingencia o el resultado depende de los valores de verdad que se asignen a cada variable proposicional, ¿ya? Entendido. Y la siguiente clase ya vemos conjuntos, ¿ya? Que es lo otro que entra en el temario, ¿ya? Entendido, chicas y chicos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? A ver, hagamos la 1 para que ya solo les quede de ver este de aquí, ¿ya? ¿Cuántas proposiciones compuestas tenemos, chicos? Hagámosla acá nomás, ¿ya? ¿Cuántas tenemos? Tenemos 3, por lo tanto tenemos 3 combinaciones. Tenemos verdadero, falso, tenemos 8 combinaciones, que verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, ¿ya? En Q le pongo verdadero, 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 ¿qué digo? Falso, falso, ¿ya? Verdadero, verdadero, falso, falso. En P le pongo verdadero, 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 falso, 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 ¿ya? Y ahí abarqué ya mis 8 combinaciones posibles, ya no hay más combinaciones posibles, ¿ya? Ahora, de estas, ¿cuál voy a hacer primero? Lo que esté en paréntesis, ¿no es cierto? Voy a hacer primero P y Q, P y Q, ¿ya? P y Q, ya, eso es lo que voy a hacer primero. Entonces tengo que analizar esta columna de aquí con esta columna de acá. Y cuando en la I era verdadero, solo cuando ambas son verdadero. Por lo tanto, aquí sí es verdadero porque estas dos son verdaderas, ¿no es cierto? Aquí verdadero, verdadero, falso, 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 falso y falso, ¿no es cierto? Ya está. Ahora voy a analizar el otro, P o R. P o R, ¿ya? En la O, ¿cuándo era en la O verdadero? Cuando al menos uno era verdadero, ¿ya? Que lo que voy a analizar es esta columna de acá con esta columna de acá, ¿no es cierto? Si uno es verdadero, ya es verdadero todo, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí es verdadero, verdadero, aquí es verdadero, falso, verdadero, falso, ¿no es cierto? Ya está. Ahora voy a analizar ya todo esto de aquí, que es el condicional. El condicional, solo lo voy a poner aquí porque me falta espacio, ¿ya? Voy a analizar ese condicional, lo voy a poner de otro color. ¿Ya? El condicional de esta columna de aquí con el condicional de esta columna de acá, ¿ya? Donde el antecedente va a ser esta columna y el consecuente va a ser esta columna. Y cuando eso era verdadero o cuando eso era falso, solo cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ¿ya? Por lo tanto, aquí no tengo ningún antecedente verdadero y un consecuente falso, si se dan cuenta, ¿ya? Por lo tanto, aquí todo es verdadero, verdadero, verdadero. A ver, pongámosle aquí, abajito, verdadero, 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 ¿no es cierto? Porque solo los antecedentes verdaderos, los consecuentes son verdaderos también, por lo tanto, todo de aquí son verdaderos, ¿ya? Ya, y finalmente tengo ahora el otro condicional con Q, entonces voy a poner aquí, X pongamos, X condicional Q, ¿ya? Ahora tengo que analizar que esta columna de aquí, ¿con qué? Con esta columna de aquí, ¿no es cierto? Donde esta de aquí es el antecedente y esta de aquí es el consecuente, ¿ya? Y es el último paso que me queda, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, el consecuente es verdadero, que digo aquí también es verdadero. Antecedente verdadero, consecuente verdadero, verdadero. Antecedente verdadero, consecuente falso, Falso. falso, muy bien. Antecedente verdadero, consecuente falso, Falso. muy bien. Antecedente verdadero, consecuente verdadero, Verdadero. antecedente verdadero, consecuente verdadero, Verdadero. antecedente verdadero, consecuente falso, Falso. muy bien. Antecedente verdadero, consecuente falso. Falso. Entonces, ¿qué tengo aquí? ¿Una tautología, una contradicción o una contingencia? Una contingencia, ¿no es cierto? Contingencia. Sí. Muy bien, ¿no es cierto? Cuando tengo tanto valores verdaderos como valores falsos, ¿ya? Así mismito, como hicimos en 5 minutos, tienen que hacer esto de acá, ¿ya? Ese es el deber para ustedes. Listo. Ya, nos vemos chicos, hasta mañana, ¿ya?
Muchas Tenemos que gracias, hasta pasar a- mañana.